la fe Bahá'í o la fe de Baha'u'lláh un nuevo día, una nueva primavera. Mientras damos la introducción, voy a poner la información de contacto por si alguien ve este video en YouTube y desea comunicarse con los amigos Bahá'ís. Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes son Moisés, Cristo, Mahoma, Baha'u'lláh, Buda, Krishna? ¿Quiénes son ellos? Son mensajeros de Dios que en diferentes épocas, en distintas épocas han venido, pero ¿a qué han venido? ¿Para qué se han presentado? No han venido para generar conflicto entre sus seguidores, cosa que en la realidad ha sucedido. Pero en verdad ellos han venido a renovar la fe de Dios. O sea, a refrescar la fe de Dios, que es una sola, porque Dios es uno solo. Entonces la fe de Dios es una sola, la causa de Dios es una sola, solo que en diferentes momentos envía diferentes mensajeros para que renueven. Entonces, como Dios es amoroso, ama a la gente, a la humanidad, entonces en cada época, cada 800, 900, 600 o 1000 años, nos regala una rosa. Cuando digo una rosa me refiero a su mensajero, ¿no? A su fe que envía a través de ese mensajero. Este hecho de que cada cierto tiempo nos renueve la fe, simbólicamente se puede comparar, se puede equiparar con fenómenos de la naturaleza, como cuáles, como por ejemplo la llegada de una nueva primavera. Entonces, en muchas partes de los escritos de la fe Bahá'í, la llegada de un nuevo mensajero, de una nueva fe, ha sido comparado con la primavera, época de renovación. Ahora, el año físico de 365 días comienza con primavera. Claro, el año físico Bahá'í, ¿no? Comienza con primavera, que es época donde nació Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, en Persia. Primavera es sinónimo de buen clima, sinónimo de florecimiento, sinónimo de renovación. Después de 3 meses que dura la primavera, viene el caluroso verano, que aunque hace calor, pero es época de cosecha, época de frutos. Luego, pues, la naturaleza se comienza a degradar, o sea, viene el otoño, los campos, las calles en las ciudades se llenan de hojas amarillas, la naturaleza se comienza a degradar. Y de último viene el frío y estéril invierno. Es la época menos productiva y la época más hostil del año. Y lo interesante es que en esa época, cuando la luz del sol no llega mucho, no calienta mucho, la naturaleza se vuelve fría y estéril, entonces mucha gente comienza a aprovechar y comienza a vender leña o estufas para calentarse, ¿no? Ya vamos a ver a qué me refiero después. Ahora, felizmente, cuando sucede esto, tenemos la esperanza
que Dios bondadoso pronto nos regalará una nueva primavera, ¿correcto? Justo cuando más lo necesitamos, justo cuando más estamos sufriendo del frío del invierno y de escasez de un montón de alimentos, entonces comienza a mejorar el clima. Entonces, en medio de tanta falta de verdadero calor, ¿no? Comienza a surgir esa esperanza de una nueva primavera, que al fin llega. Pero eso es lo bueno, pero lo más triste, perdón. Ok. Lo triste es que a pesar de que la nueva primavera ya llegó, hay mucha gente que prefiere vivir en el invierno. O sea, prefiere seguir viviendo en el invierno. Y cuando el sol ya sale renovado, la naturaleza se renueva, se retiran al polo sur para vivir, me refiero al polo sur espiritual, ¿no? Para vivir en el frío y prefieren calentarse con leña y estufa que calentarse con el calor de la naturaleza, ¿no? Quizás prefieren la leña porque o, o ganan algo vendiendo leña o ya lo saben usar y por eso lo prefieren, ¿no? Sucede algo como en esta imagen, ¿no? Sucede que, por ejemplo, cuando vino su santidad Jesucristo, como dijimos, cada vez que viene un mensajero de Dios, trae una nueva primavera. Entonces Jesús vino y trajo una nueva primavera y que pronto, en el siglo 3 o 4 después de Cristo, esa primavera se convirtió en verano y comenzó a dar frutos, ¿correcto? Cuando Constantino se hizo cristiano y con eso comenzó a difundir el cristianismo. Ahora, no nos vamos a poner a criticar qué defectos y cualidades tenía Constantino, pero eso no importa en este momento, sino que lo que importa es que gracias a esos esfuerzos, la fe de Cristo se difundió en bastantes lugares y llegó a su edad de oro, ¿no? A su verano productivo. Pero, desgraciadamente, después del siglo 3 y 4, le alcanzó el otoño y el invierno después. Porque así es toda fe. A la fe judía le sucedió esto. Floreció y después se apagó. A la fe budista, a los hindúes, a todas las religiones les ha pasado esto, ¿no? Viene el mensajero, renueva la fe, es la primavera. Después de un tiempo se esparce en muchos lugares, tiene muchos seguidores y funciona, ¿no? O sea, se nota la mejoría de la sociedad gracias a los mensajes de esa fe. Pero de repente comienza a decaer en otoño y en invierno y se apaga. Pero después, ¿qué pasó cuando la fe cristiana cayó en edades oscuras en el siglo 5, 6, 7 después de Cristo? O sea, cuando llegó su otoño y después su invierno, ¿qué pasó? Pues
En el siglo 7 después de Cristo, aparece una nueva primavera con Mahoma, Muhammad. En el siglo 7, en el año 610-20 por ahí, después de Cristo, Mahoma trajo una nueva primavera. O sea, volvió a traer un libro sagrado, leyes, principios, refrescó la tierra con un nuevo mensaje. Pero ¿qué pasó? No todos se someten a esa nueva fe. Así como cuando vino Cristo y trayendo la nueva primavera y el nuevo verano, muchos judíos prefirieron ir a vivir en el polo sur espiritual, ¿no? Igual, cuando vino Mahoma trayendo una nueva primavera, la mayoría de los cristianos no le dieron crédito. Prefirieron ir a vivir en el polo sur, calentándose con leña y estufa. O sea, el cristianismo cayó en edades oscuras. Entonces, por eso puse esa imagen de la tierra que simultáneamente ustedes están viendo primavera en un lugar y invierno en otro lugar, ¿no? Eso justifica que de repente viene un nuevo mensajero de Dios. El mensajero viene con la intención de traer primavera para toda la tierra, para toda la gente. Pero a algunos eso no les agrada, prefieren seguir viviendo en el frío porque tal vez se benefician del frío de alguna manera o por ignorancia, ¿no? Entonces, así como en la tierra la primavera funciona en una zona, mientras que en otra zona están viviendo el helado y frío invierno, ¿no? De la misma manera, algunos sectores de la humanidad, algunos pueblos, países, algunas personas se someten a la nueva primavera que trae este nuevo mensajero de Dios y los demás siguen calentándose con leña. Prefieren la estufa o que la luz del sol, ¿no? Desgraciadamente es así. Porque probablemente ganan, tienen alguna ganancia, ¿no? Bueno, ahora, en el año solar, que tiene 365 días y a veces 366, hoy no vamos a discutir por qué de todo eso. Pero en ese año solar, al menos en la tierra donde nació Baha'u'lláh, porque aquí estamos en una zona más o menos tropical, lo de las estaciones del año no aplica muy perfectamente. Entonces, donde nace Baha'u'lláh y en muchos otros lugares, el año de 365 días tiene 12 meses, de los cuales los primeros 3 meses son la primavera, los meses de la primavera. O sea, la primavera dura 3 meses, pero en el simbolismo que estamos usando de asemejar la llegada de cada mensajero de Dios con una nueva primavera, entonces ahí sí no viene para 3 meses. Una primavera espiritual que trae, por ejemplo, Jesús pudo durar bien un par de siglos, ¿no? Después otro par de siglos de verano. Y así, ¿no? Entonces, las primeras primaveras y los veranos duran algunos siglos en lugar de durar 3 meses. Pero hay un fenómeno que desde que el primer mensajero de Dios puso un pie sobre la tierra
hasta la fecha, no es que la humanidad es la misma. La humanidad ha progresado y la revelación de Dios también ha progresado. ¿Qué quiere decir? La cantidad de información que da Dios en sus libros sagrados cada vez es mayor. Los primeros libros sagrados ni siquiera llegaron hasta hoy en día. Ni siquiera sobrevivieron. Pero los últimos sí, ahí están y uno cuando compara puede ir viendo claramente que las leyes y los principios y las explicaciones son cada vez mejores. Ahora no vamos a discutir una ley en particular, pero las leyes de Dios progresivamente han ido avanzando. Pero también, pero ¿por qué han ido avanzando progresivamente? Porque la madurez de la humanidad ha ido aumentando. Entonces, si la primera vez que Dios renovó la fe con un mensajero, tal vez ni siquiera le entendieron una pizca, ¿no? O tuvo muchas dificultades para que le entendieran conceptos tan triviales y tan básicos. Pero ahorita estamos entrando a la edad de la madurez de la raza humana. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que las primaveras van a durar lo mismo que hace 5,000 años? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? De acuerdo, ¿no? Right. Entonces, si hace 3,500 años, el romanticismo de Moisés, por ejemplo, con los judíos duró poco tiempo, ¿no? Después, Cristo, tal vez un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad estaba, sufría, padecía de ignorancia, ¿no? Y poca capacidad de discernimiento. Desde hace 3,000, 4,000, 5,000 años para acá, la mente humana ha ido progresando, el entendimiento humano ha ido progresando. Y por lo tanto, ahorita el que venga de parte de Dios, obviamente tiene que explicar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. No somos aquellos que nos íbamos a sentar ahí solo a escuchar. No, hoy cada ser humano es pensante, estudia. Y por eso esta fe, Bahá'í, es la fe de conocimiento. O sea, ha venido el momento de la gloria de la humanidad. Entonces, ¿qué creen? Que la primavera va a durar lo mismo que hace 2,000, 3,000, 4,000 años. No, hoy la primavera tiene que ser más eterna. O por ejemplo, hoy ya les voy a poner la cita donde hablan de un día que no tiene noche. ¿Qué quiere decir un día que no tenga noche? Que es una época, va a haber una época de pura luz, que no existe la oscuridad. Entonces, vamos a ver, hablando de este día, cuando digo este día, no esta fecha, sino que esta época, esta era, hablando de esta era, nos va a hacer el favor de leer, Guillermo, qué dijo Zacarías hace 2,500 años. En ese tiempo no habrá día ni noche, solo el Señor sabrá cómo, pero no habrá ni día ni noche. Será como un día sin fin. Habrá luz incluso en la noche. Ese día el Señor será el Rey de toda la tierra. El Señor será el único Dios que la gente adorará.
es interesante cómo hace 2500, bueno, yo creo que Zacarías existió hace unos 500 años antes de Cristo, ¿no? Hace 2500 años, quizás Zacarías él mismo no entendía de lo que estaba hablando, ¿no? Solo repetía lo que Dios le inspiraba de alguna manera. No sé, tal vez, no sé qué tanto él entendía lo que estaba hablando. Por eso ahí dice, Dios sabrá, ¿no? Cómo va a ser ese día que no tenga noche. Tal vez mucha gente lee esto y cree que sí, o sea que el sol no se va a ocultar. Pero no es así. Está hablando de otra cosa, amigos. Está hablando de otra cosa. Está hablando de un periodo en el cual la humanidad tiene un nivel de entendimiento, de comprensión, de inteligencia y de organización para que lo que la fe de Dios trae a la humanidad se quede más tiempo con nosotros, no solo 30, 40 años o 100 años y después volvemos a vivir las mismas penurias, ¿no? Vamos a ver qué dice Baha'u'llah como refiriéndose más o menos a lo mismo que Zacarías. Toda gloria sea para este día, día en que las fragancias de la misericordia han sido esparcidas sobre todas las cosas creadas, día tan bendito que nunca las edades y siglos del pasado podrán comparársele. Un día en el cual el semblante del anciano de días se ha vuelto hacia su santa sede. Enseguida pudo oírse como las voces de todas las cosas creadas y además de ellas la del concurso de lo alto exclamaban: apresúrate, oh Carmelo, porque se acaba de alzar sobre ti la luz del rostro de Dios, el soberano del reino de los nombres y modelador de los cielos. Baha'u'llah. Baha'u'llah y Zacarías están hablando ambos de este día, porque Zacarías está hablando de para lo que para ellos eran los días del fin. Y Baha'u'llah, pues como es de hoy, ¿no? Es el último mensajero de Dios que ha venido hasta el momento para darle cumplimiento a ese día que no será seguido de noche, ¿no? O que habrá noche, pero hay luz en la noche, igual que el día, ¿no? Entonces, están hablando del mismo fenómeno. Y también ahí habla del Carmelo, que ya vamos a ver, y también de las fragancias que han sido liberadas en este nuevo día, ¿no? Vamos a ver otra cita. Grande en verdad es este día, las alusiones que se hacen a él en todas las sagradas escrituras como el día de Dios atestiguan su grandeza. El alma de cada profeta de Dios, de cada mensajero divino, ha añorado este maravilloso día. Asimismo, todos los pueblos de la tierra han ansiado llegar a él. Baha'u'llah. Está hablando de lo mismo, ¿no? O sea, cuando Baha'u'llah habla de este día, pero está hablando de este día, pero el día de 1000 años, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de Moisés, el día de Jesús, el día de Mahoma, cada uno tuvo su duración, ¿no? Entonces, Baha'u'llah ha dicho que este día, o sea, lo que para Dios es un día, para nosotros va a ser por lo menos 1000 años. Entonces, Baha'u'llah está contestando todas las profecías que hablaban sobre un día que no será seguido por la noche, que el día de no sé qué, todo eso, todos esos vaticinios que estaban haciendo, Baha'u'llah está diciendo que eso ya llegó. Ese día, por ejemplo, lo han llamado Día de Dios, ¿no? Ese día ya llegó. Entonces, el desarrollo de la fe de Dios no ha sido fácil,
obviamente, porque yo creo que todos nosotros hemos leído un poco más, un poco menos, hemos oído acerca de lo difícil que fue, por ejemplo, en los días de Abraham, en los días de Moisés. ¿Cómo luchó Abraham? ¿Cómo luchó Moisés? ¿Cómo asesinaron a Cristo? A muchos mensajeros de Dios los mataron, ¿no? Como para que evolucione. La fe de Dios ha evolucionado desde cuando nadie entendía nada hasta este grandioso día que la tierra va a ser llena de conocimiento y gloria del Señor. Por cierto, Baha'u'llah significa gloria de Dios, como en los libros sagrados está vaticinado, han predicho, ¿no?, que la tierra será llena de la gloria de Dios, pues Baha'u'llah es el que cumple esas profecías, es la gloria de Dios. Es la etapa en que la humanidad por fin comprende y aplica lo que le están explicando. O sea, aplica en forma más completa lo que Dios a través de su libro sagrado y a través de su mensajero le está pidiendo. Vamos a ver otro par de profecías. La tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua llena los mares. Interesante, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de que por Dios, digamos, si alguien de los tiempos que dijeron esa profecía, si levanta la cabeza y ve lo que está pasando hoy, ve que estamos teniendo una reunión virtual entre Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, no sé, Los Ángeles, se vuelve a caer desmayado de asombro, ¿no? Porque la tierra comparada con esa época está llena de conocimiento y de gloria. Veamos otro. Ellos se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. O sea que gloria de Dios llenará la tierra. O sea, la fe de Baha'u'llah significa gloria de Dios, ¿no? Va a conquistar la tierra porque su misión es establecer la unidad del género humano. Ahora vean este otro. Se alegrarán el desierto y la tierra seca. El desierto se pondrá feliz y brotarán las flores silvestres. Contento florecerá, gritando de alegría. Se le dará la belleza del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sharón. Verán la gloria del Señor, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganle a los temerosos: sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Interesante. Esta profecía es de Isaías, ¿no? Está hablando de este día de gloria, de conocimiento, hasta habla de Carmelo y Sharón y Líbano, ¿no? ¿Qué son esos? Carmelo es, en el monte Carmelo caminó Baha'u'llah enseñando su fe. En el monte Carmelo están los jardines de la fe Bahá'í, los lugares sagrados, el centro administrativo, el centro mundial, ¿no?, de la fe Bahá'í, y a un pasito de ahí está el santuario de Baha'u'llah.
Un poco más abajo está Sarón y más arriba está el Líbano, ¿no? Entonces toda esa zona está haciendo referencia al lugar donde iba a aparecer la gloria de Dios, o sea, Bahá'u'lláh. Y ahí apareció, pero no en la forma en que la gente esperaba viniendo de las nubes, ¿no? Sino en la forma en que siempre han venido todos los mensajeros de Dios sin excepción. Entonces el Monte Carmelo sí vio la primavera que trajo Bahá'u'lláh, la primavera de Bahá, de gloria. En el pasado, a pesar de los esfuerzos de Moisés, de Cristo, de Abraham, muy poco duraba el periodo de día, el periodo de luz, el periodo de edad de oro, muy poco duraba. Rápido volvía a surgir intereses oscuros y volvía a reinar la oscuridad de la noche. Así era, pero no porque Moisés o Abraham o Jesús explicaron mal los conceptos. Lo que pasa es que la humanidad no tenía la misma capacidad, el conocimiento, el discernimiento de hoy. Ha progresado. Entonces, en ese tiempo, el día, o sea, el periodo de día o el periodo de primavera o verano, como lo quieran llamar, duraba un par de siglos y después caían 15 siglos en oscuridad. Pero en este día de la madurez humana es el día de la gloria de Dios, el día en que Bahá'u'lláh ha traído la nueva fe, Bahá'u'lláh ha traído el día de la gloria de Dios, etcétera, etcétera. El día que no será seguido por una noche, un nuevo día, lo que ha traído Bahá'u'lláh, o en el idioma persa, nuevo día se llama, ¿cómo se llama? Nowruz. Es lo que ha traído Bahá'u'lláh, un nuevo día, un día nuevo. Y día nuevo, pues en el idioma de que hablaba Bahá'u'lláh se dice Nowruz. O sea, Nowruz, ¿qué es Nowruz? Nowruz, no significa nuevo. Es de la misma raíz de la palabra new, nuevo, en los diferentes idiomas, ¿no? Y Ruz significa día. Entonces, Nowruz significa nuevo día. Y es el primer día del año Bahá'í, es el año nuevo Bahá'í, así como el 1 de enero para el cristianismo y para muchas culturas y países. El Nowruz es el año nuevo Bahá'í. Pero además de que, porque por ejemplo, 1 de enero no va con ningún fenómeno en particular, es simplemente una fecha. Pero el Nowruz sí se asocia con el inicio de la estación de primavera. El Nowruz marca el inicio de la era, de la época de renovación, renacimiento, buen clima, equilibrio entre el día y de la noche. Es decir, en el Nowruz, el día y la noche miden 12 horas, más o menos, con diferencia de segundos, ¿no? A ese fenómeno se le llama equinoccio de primavera. Es la noche del año en que el día y la noche son iguales entre sí. Es decir, el Nowruz no es simplemente el inicio del año nuevo. El Nowruz también se asocia con el fin del frío y estéril invierno y con el inicio
de la mejor estación del año, primavera. Coincide con el equinoccio de primavera. Pero todo eso, lo que estamos viendo como Nowruz, ya existía desde hace 3000 años entre los persas. O sea, al menos el término Nowruz no es nuevo en la fe Bahá'í, con la fe Bahá'í, sino que es un término, es una celebración que ya existe desde hace 3000 años y en la mitología de los persas aparece como el día en que el bien le venció al mal. Y renovó la naturaleza y a ese lo llamó un nuevo día de buen clima, de producción, de fertilidad, ¿no? Pero el Nowruz Bahá'í no es simplemente eso. Baha'u'lláh, como era persa, tomó ese concepto de Nowruz y le sopló un nuevo hálito, un nuevo espíritu, y lo hizo algo más sublime, y lo declaró como Día de Dios. Entonces, este Nowruz ya no es el mismo Nowruz que los persas celebraban, aunque se llame igual. El año Bahá'í tiene 19 meses y cada mes tiene 19 días. Esta noche no vamos a ampliar, digamos, acerca del calendario, pero solo como tener una idea, ¿no? El año Bahá'í inicia con el equinoccio de primavera. El primer mes del año Bahá'í en el calendario Bahá'í se llama mes de Bahá, en honor a Baha'u'lláh. Pero Bahá significa esplendor o gloria. Y para los Bahá'ís, Bahá es el más grande nombre de Dios, es un nombre de Dios. No es que Baha'u'lláh sea Dios, no estamos diciendo eso, ¿no? Baha'u'lláh representa a Dios. Y como yo no puedo comunicarme con Dios, yo me tengo que comunicar con su mensajero. Entonces, para mí, él representa a Dios. Cualquier cosa que quiero decirle a Dios, se lo digo a él. Entonces, en ese sentido, el día de Bahá es día de Dios porque él representa a Dios. Entonces, el primer mes del año Bahá'í se llama mes de gloria, de esplendor, ¿no? Pero dentro del mes, cada día tiene un nombre. El primer día del mes también se llama Bahá o esplendor. Entonces, Nowruz, si lo decimos en palabras, en números, perdón, es el 1 del 1, ¿no? Pero si lo decimos en nombres, palabras, es el día Bahá del mes de Bahá. O traducido al español, el día esplendor del mes de esplendor. Y es el primer día del año, es el año nuevo, es el inicio de primavera, es el día de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Baha'u'lláh nos ha dicho lo siguiente. Feliz quien llega al primer día del mes de Bahá, el día que Dios ha consagrado a este gran nombre. Y bienaventurado el que muestre en ese día las dádivas que Dios le ha conferido. Él verdaderamente es de aquellos que expresan su agradecimiento a Dios mediante actos que denotan la munificencia del Señor, la cual ha abarcado todos los mundos. Di,
Este día es, en verdad, la coronación de todos los meses y el origen de ellos, día en que el hálito de la vida sopla sobre todas las cosas creadas. Grande es la bendición de quien lo saluda con júbilo y alegría. Atestiguamos que Él, en verdad, se halla entre los bienaventurados. Bahá'u'lláh, Kitab y Actas, página 111. Gracias, Guillermo. Entonces, Bahá'u'lláh toma el concepto de Nowruz y le infunde, le sopla un nuevo hálito, un nuevo espíritu y lo convierta al día que se llama Día de Bahá o Día de Dios. O sea, un día dedicado a Dios mismo y lo convierte en un día sagrado, no un día de vacación simplemente. Aunque sí va a ser feriado, ¿no? Pero no es solo eso, sino que es un día sagrado y un día sublime de pensar, no solamente de ir a la playa a celebrar y manejar como loco después y chocar, no, sino que es un día sublime. Es un día en el que tú puedes iniciar proyectos, puedes hacer cambios en tu vida, puedes llegar a ser una persona mejor, es el día que tú reflexionas, porque este día Nowruz que hemos celebrado, este 20 de marzo que recién pasó, es simbólicamente es el día de renovación, pero no renovación solamente de la naturaleza, sino del aspecto espiritual del ser humano, ¿no? Que es mucho más importante. Ahora, vamos a ver algo muy interesante que no lo dice Bahá'u'lláh, sino dice el Bab, que es el cofundador de la fe Bahá'í junto con Bahá'u'lláh. Vamos a ver qué dice el Bab acerca de este día. Interesantísimo. El Dios del universo, entre todos los días, ha asignado un día para sí mismo y lo ha llamado Día de Dios, y ha prometido que todo aquel que reconozca la verdad de ese día y guarde el debido respeto y cumpla todo aquello que Dios ha ordenado durante ese día, será recompensado como para todo el año. Y un mezcal de oro que se gaste en el sendero de Dios es como si gastara 361 mezcales. Esto se aplica a sí mismo a todos los actos y asuntos de bien en la causa de Dios, su santidad, el Bab, el Bayán. Esto es sumamente interesante lo que está diciendo el Bab. Es decir, ese día no es solo un día de ir a comer rico, no, es día de Dios. Y es día de Dios, día de reflexión. Pero el Bab va más allá, dice que existe esta promesa, que si tú haces un acto bueno ese día, te lo recompensa multiplicado por 361. Por ejemplo, si tú gastas $1 en caridad, es como si hubieras gastado $361 en caridad. No se dejen asustar por la palabra mezcal. Esta palabra es una medida más o menos 3.6 gramos de oro. Es una medida, ¿no? Que tiene su propia explicación, pero que ahorita no es el momento de hacerlo. Es una unidad, ¿no? Pero aquí lo que quiere decir es que si tú gastas $1 en caridad, tu recompensa es 361 veces más. Pero no es solo de dólar, ¿no? Sino que cualquier acto de bondad, de misericordia, de caridad que uno tenga en este sublime día, en este día de Dios,
se va a multiplicar por 361. Eso es de tomarlo en serio, ¿no? Y gracias a Perdón, Kurosh, adelante, perdón, una preguntita. sí. ¿Solo aplica ese día o todo el mes de Bajá? Pregunta. No, ahorita está hablando de ese día. Ok. Sí. Gracias. Ahora, obviamente todo lo que uno hace, pues es beneficioso y uno no tiene que estar viendo recompensa ni nada. Claro. Pero es un dato muy interesante que demuestra la grandeza y la sublimidad de ese día, que no es simplemente un día cualquiera de inicio de año. Es muy interesante. Y no solamente en gastar en pobres, sino que en cualquier cosa que hagas contigo mismo. Ya vamos a ver que hay otra promesa, vamos a verlo al final. Los que asistieron el otro día, pues ya lo tienen, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver. Ajá. Estábamos en que el Nowruz es un buen día para hacer cualquier cosa bueno, ya sea contigo mismo, con tu familia o con la humanidad, con los pobres o con quien sea, ¿correcto? Ahora vamos a ver algo interesante que dice Abdul Bahá que uno pudiera hacer en ese día y que sería muy grandioso. Veamos. Todos deben dedicarse a la alegría y el deleite y juntarse y organizar reuniones públicas en las que se pueda observar la unidad, el amor, la camaradería. Es un día bendito. No hay que desaprovechar la oportunidad de buscar la felicidad y el deleite de la gente. En tal día deben establecerse proyectos cuyos beneficios sean permanentes para la gente y con el tiempo, en la historia, se haga conocido y famoso que tal proyecto se estableció en un Nowruz. Los sabios deben investigar cuál es la necesidad de la gente en ese día y qué obra de caridad deben llevar a cabo y cuál de las bases de felicidad de la gente es necesario cubrir para que en ese día se establezca. Abdul Bahá. Qué maravilloso, ¿no? O sea, en lugar de que el día de Año Nuevo vayamos a pasear, a tomar alcohol y a chocar los carros, no, es un día de reflexión, es un día de Dios. Es un día en el cual, por ejemplo, 5 personas quieren fundar una ONG, pero una ONG buena, ¿no? De servicio, de beneficencia. Por ejemplo, 3 personas quieren fundar un hospital para los pobres, gratuito, qué sé yo, o un orfanato o una escuela, ¿no? De buena educación. Entonces, sería bueno que en ese día hagan su trabajo, ¿no? Claro, no quiere decir que en otro día no vale, pero ese sería un excelente momento para hacer ese tipo de fundaciones. ¿Por qué? Porque tiene un valor extra y tiene un porcentaje de éxito mucho mayor, ¿no? Entonces, qué maravillosa ocasión, ¿no? Para iniciar proyectos nuevos. Ahora, mientras el año físico, el año solar, comienza con el día Nowruz, día de equidad, de renovación, día de Bahá, día de Dios. En la realidad espiritual, repito, mientras cada año de 365 días comienza con el día de Dios, día Nowruz, para los Bahá'ís, mientras eso sucede en el ámbito físico,
en el ámbito espiritual, en la realidad espiritual del mundo, no solo este día es día nuevo o la nueva primavera o Nauruz. Toda la dispensación de Bahá'u'lláh, todo el milenio de duración de la misión profética de Bahá'u'lláh también ha sido declarado como día de Dios y como una nueva primavera espiritual. No sé si me dejo entender. Una cosa es el primer día de cada año que se llama Nauruz y inicia una nueva primavera en el ámbito de la naturaleza física. Aunque espiritualmente uno tiene que adaptarse y tratar de ir renovándose cada año ser una mejor persona. Pero todo el milenio asociado con Bahá'u'lláh, o sea, que dura la dispensación de Bahá'u'lláh, que dura la misión profética de Bahá'u'lláh para la humanidad, todo este milenio también ha sido comparado como que es un Nauruz prolongado por 1000 años. Entonces, no solamente el 1 del 1 es nuevo día o nueva primavera, sino que todo lo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo y que nuestros hijos, nietos y bisnietos van a seguir viviendo de aquí a quién sabe cuántos años, eso es una nueva primavera. Vamos a ver qué dicen Bahá'u'lláh acerca de eso. La divina primavera ha llegado, oh más excelsa pluma, por cuanto la festividad del Todo Misericordioso se acerca rápidamente. Levántate y glorifica ante la creación entera el nombre de Dios y celebra su alabanza de tal manera que todas las cosas creadas puedan ser regeneradas y renovadas. Habla y no guardes silencio. El sol de suprema felicidad brilla sobre el horizonte de nuestro nombre, el venturoso, por cuanto el reino del nombre de Dios ha sido adornado con el ornamento del nombre de tu Señor, el Creador de los cielos. Levántate ante las naciones de la tierra y ármate con el poder de este más grande nombre, y no seas de los que se demoran. La bendita belleza, Bahá'u'lláh. Interesante, ¿no? O sea, aquí está hablando Bahá'u'lláh de primavera, no de marzo, abril, mayo, sino que está hablando de que la primavera ya llegó, hablando de ese nuevo día que Bahá'u'lláh trae para un periodo de no menos de 1000 años. De eso está hablando, de la primavera espiritual. Ahora vamos a ver una curiosidad. Pero para esa curiosidad, primero voy a explicar un par de conceptos. La fe Bahá'í tiene dos cofundadores. Ahora, ¿por qué son dos y no es uno? Ya ha habido reuniones en que toda la hora hemos hablado de ese tema. Entonces no es algo que yo pueda explicar en un minuto. Así que dejémoslo para otra ocasión. La fe Bahá'í tiene dos mensajeros, dos figuras. Bahá'u'lláh es la figura principal, pero también está el Bab, que vino primero para anunciar la llegada de Bahá'u'lláh. Cuando viene un mensajero de Dios, hay un momento clave cuando inicia su misión profética, ¿correcto? Por ejemplo, Moisés, cuando se fue a hablar con la zarza ardiente, en ese momento comenzó su misión, ¿no? Porque Dios le dijo, mira, haz esto, esto y esto. Ya comienza. Ponte los cinturones y comienza a luchar. Jesús, cuando fue a bautizarse donde Juan el Bautista,
y le bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, más o menos, quizás tenía sus 30 años, en ese momento comienza su misión profética. Igual, Mahoma tuvo en una cueva una experiencia con el ángel Gabriel y que eso marca el inicio de su misión profética. Es un momento en el que es el verdadero inicio de la primavera de ese mensajero, ¿no? La primavera de Jesús comenzó cuando bajó la palomita, ¿no? La primavera de Moisés comienza cuando habla en la zarza ardiente, entonces en ese momento comienza su misión profética, ¿no? Comienza también su calvario, pero bueno, nosotros vemos la parte buena. Ahora, Baha'u'lláh también tuvo esa experiencia con el Espíritu Santo, pero hubo un momento que Baha'u'lláh declaró su misión al público en un lugar llamado Jardín de Rezván, allá donde hoy es Bagdad, el 21 de abril de 1863. Es el momento en el cual Baha'u'lláh inicia su misión pública, su misión profética. Y es la fiesta más importante de los Bahá'ís, es ese día. Junto con el otro día, el número 2, que es cuando el Bab, el cofundador, el otro, ¿no? Declaró también su misión al público, que fue 23 de mayo de 1844. Entonces, este par de fechas no solamente marcan las dos fiestas más importantes de la fe Bahá'í, también marcan el primer día en que comienza la misión de cada uno de ellos. Por lo tanto, marcan la primavera de la misión de cada uno de ellos, ¿correcto? Porque ese día comienza como que es el año nuevo, ¿no? Como que ya terminó la fe anterior y ya comienza esta nueva fe. Es como que terminó un año y hoy comienza otro año, ¿no? Entonces ese día, espiritualmente, es sumamente importante y sublime. ¿Por qué? Porque ese día comienza a correr la nueva primavera del Bab y de Baha'u'lláh. Ahora, todo esto como preámbulo, como introducción, ¿no? Pero ¿cuál es la curiosidad? La curiosidad es lo que les voy a explicar aquí. En el país donde nació Baha'u'lláh y también el Bab, en el calendario de ellos, no en el calendario Bahá'í, sino en el calendario de ellos, igual, el año comienza en Nowruz, se llama igual, en la misma fecha más o menos, y los primeros 3 meses del año son los más deseables, los más ricos, los más bonitos, los más agradables, como ustedes quieran, los más ansiados. Son los primeros 3 meses del año. ¿Cómo se llaman? Ahí están los cuadros color naranja. Farvardin es el primer mes. El segundo, ahí dice 2, Ordi Behesht. Y el tercero se llama Jordad. Ahora, ¿qué significa eso y cómo es? No es de investigarlo ahorita. Si ustedes quieren conocer más acerca de eso, pueden buscar ahí calendario persa en el internet e investigar más, ¿no?
pero ahorita no es la idea. Lo que quiero decir es que los sucesos más relevantes de la fe Bahá'í que acabo de explicar, Festival de Rezván, la declaración de Bahá'u'lláh, ¿no? Y festival y declaración del Bab, han sucedido en primavera. Primero, número 1, el primer día del primer mes, o sea, el 1 del 1, que coincide más o menos con entre 20, 21, 22 de marzo, en el gregoriano, ese día es el 1 de Farvardín y es Nowruz. Cuando cuando Bahá'u'lláh declara su misión en el jardín de Rezván, allá en Bagdad, el 21 de octubre de 1863, ese día es el 1 de Ordibehesht, o sea, es el 1 del segundo mes. ¿Correcto? Y cuando el Bab declara su misión en 1844, 23 de mayo, ese día no es 1, sino el 2 del tercer mes de Jordán. Es como que la fe Bahá'í agarra esos 3 meses de primavera y se apodera de ellos, y al inicio de cada uno de ellos coloca una fecha importante. ¿Pero por qué? Porque la fe Bahá'í en sí es una nueva primavera. Y simbólicamente, los dos eventos más importantes, más sublimes, más relevantes de la fe Bahá'í, que son la declaración de Bahá'u'lláh y la declaración del Bab 1 y 2, han sido, junto con Nowruz, que también simbólicamente es día de Dios, día de inicio de primavera, ¿no? Del año y todo. Esos 3 eventos ocurrieron el 1 del 1, el 1 del 2 y el 2 del 3. Es decir, al principio del primero, segundo y tercer mes de primavera ocurrieron las cosas más relevantes de la fe Bahá'í. Adelante. ¿No les parece grandioso eso? Sí, Kurosh. También comparando con calendario Badí, calendario de Bahá'í, Nowruz está en mes de Bahá, que es esplendor, ¿verdad? Sí. Y 21 de abril está en segundo mes de calendario, que es Jalal, gloria. Y declaración del Bab, 23 de mayo, cae también en tercer mes del calendario Bahá'í, que es Jamal, belleza. Solo quería decir esto, también coincide. Oh, sí, gracias. Gracias por este aporte muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea que eso no lo había percatado yo, pero Yale nos lo proporcionó. Muy amable, gracias. Maravilloso. Entonces, ¿no les parece grandioso? Es decir, la fe Bahá'í no es que coincide con su inicio, con la primavera física. No, la fe Bahá'í es la primavera espiritual para la humanidad. No importa por dónde lo miren, van a acabar viendo basado en primavera. Primavera del año, primavera de la naturaleza, primavera de la realidad espiritual, primavera de la ciencia y tecnología. Desde que aparecen el Bab y Bahá'u'lláh en el horizonte, la ciencia y la tecnología ya son otra cosa muy distinta. Yo durante las últimas 2 décadas de ir a buscar una dirección con dolor de cabeza, he llegado al punto de que en mi celular pongo tal lugar y me lleva doble a la derecha, gire a no sé dónde, vaya 3 kilómetros adelante,
luego llega a un... O sea, el celular te va indicando dónde es. Y para mí eso no ni lo soñaba hace 30 años, ¿no? Es decir, es primavera, la Fe Bahá'í es una nueva primavera, pero primavera por donde ustedes lo vean. Es la primavera, es la época de madurez de la raza humana. Entonces, como para terminar, o ir terminando poco a poco, voy a poner una cita de su santidad el Bab, donde como que da otra promoción para Nowruz. Vamos a ver qué dice. El alma que en su día dé testimonio de la unidad de Dios 361 veces, queda protegido durante ese año de todo lo que desciende para él desde el cielo del destino. Y Dios es el protector de todas las cosas. Su santidad, el Bab. Entonces dice, la persona, ¿no? El alma, que en su día, ¿en cuál su día? Día de Dios, o sea, el Nowruz, ¿no? De testimonio de la unidad de Dios 361 veces. O sea, decir, no hay otro Dios más que Él. 1. 2. No hay otro Dios más que Él. 361 veces repitan esto. En Nowruz. Y quedas protegido todo el año. Adelante. Héctor. Gracias, Cross. Sí, pues se me ocurre, se me vino a la mente de que es la oración obligatoria diaria, ¿verdad? Que tenemos que hacerla todos los días, los 361 eso, más los 65 del año solar. Entonces, porque como vimos antes, también habla de su día. El día de Dios es toda la dispensación de Bahá'u'lláh, ¿verdad? Solamente, gracias. Gracias, muy amable. Interesante, ¿no? Entonces, ahora, si uno quisiera repetir una frase, esta que dice aquí, no existe otro Dios, o no hay otro Dios más que Él, o no existe otro Dios más que Él. En árabe se dice, la ilaha illallah. Pero como aquí solo hay unas 2, 3 personas que tal vez entiendan eso, ¿no? Los demás pueden utilizar la traducción al español, que dice, no hay otro Dios más que Él. También se puede decir, no hay otro Dios más que Dios. También, sí. Sí, depende cómo lo hayan traducido, ¿no? Porque yo vi esta traducción, en una traducción que vi por ahí, vi esta frase así, no hay otro Dios más que Él. Entonces, cuando dice Él con E mayúscula se refiere a Dios, ¿no? Ahora, lo que les quería, como, eso sí, como un tip, como algo anecdótico, ¿no? Que cómo haces para repetir algo 19 veces. Los amigos persas tienen un método, tenemos un método así, con las articulaciones de la mano, de los dedos. Como tenemos 5 dedos, ¿no? De los cuales estos 4, cada uno tiene 3 articulaciones. Entonces, si tú cuentas 1, 2, 3 y después le agregas la articulación que es la palma en sí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pero este dedo sí solo tiene 2 articulaciones más la palma, ¿no? Entonces 17, 18, 19. Es decir, en la mano tú puedes contar 19. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres 19 por 19, agarras aquí y recorres 19 veces, ¿no? Con la otra mano.
Después agarras la segunda articulación y vuelves a recorrer 19 veces. Después agarras la tercera, la cuarta y así. 19 multiplicado por 19, tienes 361 veces que puedes repetir algo, ¿no? Si no, pues compras un rosario, ¿no? De 361. O si no, pones frijol, garbanzo, qué sé yo. Yo un día puse en Excel, en la computadora, del 1 al 361 y iba repitiendo, iba pulsando flecha abajo hasta que llegó a 361. Cada quien tiene su método, ¿no? Y todos los métodos valen. Entonces, les agradezco a todos y cada uno por haber dado vida a este humilde esfuerzo, ¿no? De propagar la fragancia de la nueva primavera, ¿no? De Baha'u'lláh. Muchas gracias. ¿Alguien quería decir algo? Sí, Solo muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias a usted, Kurosh. Sí, Gracias. gracias a todos por estar presentes. Adiós, adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la otra semana.